Eso es todo lo que tenemos sobre el caso. Yo creo que vamos a necesitar pedir información a la PGE de México para que amplíen los detalles. ¿A la PGE? Te pedí que investigaras la lista de los empleados del hospital. ¿Tienes ya la información? Sí, ya lo hice. Envié información de algunos empleados a la central para que los investiguen. Qué bueno. ¿Puedo seguir con mi trabajo? ¿Sí? Sí, puedes seguir. Muchas gracias. Por ahora yo prefiero que evitemos cualquier tipo de contacto con los mexicanos. No sabemos hasta qué punto ellos pueden estar involucrados con este capo. La verdad, yo nunca he visto con buenos ojos los contactos entre nosotros y ellos. Bueno, si no hay más, yo me retiro. Estaba en el entendido que todo lo que tenía que ver con el Indio Amaro iba a ser manejado por mí personalmente. Esas fueron las órdenes, ¿no? Sí, esa fue la orden. Así como también darle celeridad al caso. Pero al ver que el procedimiento no avanzaba, pues yo decidí ponerme al frente. ¿Algún problema con eso? No sé si estás enterada, Indira, pero no estaba tirado en mi sillón viendo el clásico Chivas América. No. Mi madre estaba secuestrada. Hay fuertes sospechas que fue secuestrada por represalia, porque capturamos al Indio Amaro. Estaba atendiendo esa situación, como puedes ver. Pero mandé a Sánchez. ¿Dónde está? Que checara algunas cosas para que no se estancara el proceso. ¿Dónde está? Le asigné una misión especial. Necesitaba a alguien de confianza para hacerlo. Bueno, creo que todavía puedo decidir sobre el personal que está a mi cargo. ¿O me equivoco? No, no te equivocas. Sobre el personal que está a nuestro cargo, puedes hacer lo que quieras. Pero con mis cosas no te metas. Este caso lo estoy llevando yo. Y así se va a mantener. ¿Tienes alguna queja? Existen canales regulares. Los mismos canales regulares que utilizaste para mover equipo y personal para la búsqueda de tu mamá, ¿sí? ¿Really? Indira, te voy a dar un consejo. El que tiene cola que le pisen, que ande con cuidado, porque se la pueden arrancar. ¿Me entendiste? Piénsalo. Permiso. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.